Hola. Oh, ¿qué tal? Ah, Un poco ahí. ahora sí. No, no te preocupes. Antes hicimos la prueba y a la primera, pero esta vez a mí como que se me... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Con calor, pero aquí estamos. Sí. Sí. Vale, bueno, pues mira, antes de empezar a hablar, como habrá gente que a lo mejor no conozca el proyecto Consexus, que sigue en vuestro perfil y gente de nuestro perfil que quizás no les conozcan todavía. Voy a presentarme yo primero, valga el burro delante. Soy Noelia, soy sexóloga y soy del equipo de Consexus. Consexus es un proyecto de educación sexual de la Dirección General de Juventud. Y además de tener este perfil y otros en TikTok y YouTube y demás, tenemos también una página web donde puedes encontrar información de todo tipo y hay una pestaña grande interesante sobre diversidad sexual que hoy vamos a centrarnos un poquito en ese tema. Y para nuestros oyentes y oyentas y demás que yo, Sí, que se quedó trabado ahora un poco. Me hola. presento. Ah, vale. ¿Soy yo o...? Mm, pues Yo veo. sí, ¿verdad? Vale. A ver. Voy a dejar solo datos, a ver si con datos solo otras veces no he tenido problema, pero bueno. No sé si me escuchaste o... Hola. Sí, escuché algo. Ahora se me ve bien. Sí, se te va entrecortando, pero no sé si es mi cobertura o... Vale, yo puse datos también, por si acaso. Sí. Bueno, pues nada, no sé si volver a repetir un poco. Vale, sí, mejor sí. Venga, bueno. Pues para las personas que no me conozcan, soy Noelia, soy sexóloga del proyecto Consexus. Consexus es un proyecto de educación sexual integral de la Dirección General de Juventud y además de perfiles en Instagram, en TikTok, en YouTube, tenemos también una página web donde vas a encontrar un montón de información interesante sobre sexualidad y sobre diversidad sexual, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y para las personas que no conozcan Libertrans y que no sepan pues qué es y demás, no sé si Josh puedes decir quién eres, qué es Libertrans y un poco situarnos para que la gente les conozca. Vale, me llamo Jos, formo parte de la asociación Libertran y Libertran, a diferencia de otras asociaciones que trabajan el tema de la diversidad sexual, es una asociación que se centra en la población trans. No niega, por ejemplo, la asistencia, la educación y el trato a otras personas de la población LGBTIQ+, pero digamos que nos centramos en la población trans, ¿no? Digamos por el contexto social de rechazo, marginación, incomprensión en relación al resto de la población LGBTIQ+. Digamos que hay una diferencia, no solo porque sea una cuestión de identidad, sino por una cuestión también de problemáticas que son diferentes, ¿no? Entonces decidimos eh, crear la asociación Libertran y también para hablar desde la primera persona, ¿no? Es decir, hombres trans, mujeres trans y personas no binarias. Y digamos que Sí. los objetivos son como las demás asociaciones, es decir, apoyar, asesorar, visibilizar, reivindicar, promover, fomentar, potenciar los derechos humanos, la diversidad, es decir, la línea que estamos todas, pero nos centramos en la población trans. Ok. Me gustó lo de derechos humanos. Yo cada vez que oigo derechos humanos me emociono. Mira, Jos, y para que la gente contextualice, tú trabajas en la asociación, participas de ella, aportas, ¿cuál es tu papel en la asociación? No, todas las personas que estamos en Libertad no trabajamos de manera remunerada, es decir, somos personas voluntarias.
y la gran mayoría somos activistas, es decir, hacemos incidencia política en las instituciones, en la calle, pero no pedimos subvenciones al Estado, por ahora hoy a las instituciones, es decir, por ahora la línea Libertran es simplemente somos activistas voluntarios y no dependemos de subvenciones de las instituciones. Por ahora esa es la línea. Las personas que trabajamos, trabajamos en otros ámbitos, obviamente. Vale, genial. Bueno, pues ya un poco conocen quién son. Yo antes de seguir adelante quiero darles mil gracias. De verdad que agradezco muchísimo la oportunidad de tener un espacio seguro donde poder hablar de todas las realidades trans, y lo digo en plural porque seguramente tú más adelante explicarás por qué se debe hablar en plural. Y de verdad me enfrento a este directo con muchísimo respeto, porque son ustedes las personas que tienen que hablar de, como decías, en primera persona, ¿no? Y nosotras tenemos que escuchar. Así que mil gracias, de verdad, a ti y a todo el colectivo. Y gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotras es visibilidad. Mm. Genial. Mira, yo ahora, o sea, con el tema de la ley trans, parece que lo trans es algo nuevo, es algo moderno, ¿verdad? Es algo que de repente aparece ahora y demás, ¿no? Pero la ley trans lleva muchísimo tiempo, o sea, hay un trabajo de muchos años antes, ¿verdad? Para poder conseguir lo que se ha conseguido ahora mismo. ¿Qué supone la ley trans para las infancias, las adolescencias y las juventudes trans? En la vida cotidiana, o sea, ¿qué cambia para todas esas personas? Y sobre todo para toda la población trans también, ¿no? Es decir, no solamente para las infancias, juventudes y adolescencias, para toda la población trans. Eh, Te pongo en contexto. Yo llevo, desde que era menor de edad, en el activismo LGBTIQA+, sobre todo en el activismo trans. Y estos debates en relación a la ley, que luego, digamos que la ley, digamos que es el producto de todo ese trabajo de activismo. La despatologización de las personas trans, es decir, que la transexualidad, la transgeneridad, el transvestismo dejara de ser patología, son discusiones que tenemos del año 2007 como mínimo. O sea, que no es nuevo. Claro, llevamos el año 2007 con estos debates. Otra cosa es que ahora estos debates, digamos, que se han visibilizado, han salido por la tele, han creado problemas, discusiones varios, odio, pero digamos que son años de lucha. Y la ley, digamos, es lo último, lo que se materializa en el papel a nivel legislativo, ¿no? ¿Qué supone? Pues mira, en mi época, las personas trans decían algo así como hemos nacido en el cuerpo equivocado, porque era una noción patológica, una noción además médica de los años 40-50, que las personas trans reproducían en ese momento, a diferencia de gays, lesbianas y bisexuales, que hablaban de normalidad, naturaleza, mi orientación sexual, de orgullo, y la población trans en mi época estaba en todo el mundo escondida o tenían esos discursos de patología, ¿no? Somos un error de la naturaleza. Entonces no solamente se materializa en una ley, sino también hay un cambio en nuestra subjetividad, de cómo somos, qué somos y cómo vivimos nuestro cuerpo también. Digamos que hay un giro Claro, en la manera claro. de vernos. Por eso luego hay personas ahora que aunque no sean activistas, pero son personas trans y son pequeñas, sus discursos son diferentes, porque han aprendido a verse de otra manera. Porque aunque el espejo sea el mismo, las gafas que te pones sí que son diferentes. O sea, no es lo mismo ponerte unas gafas moradas feministas o unas gafas del arco iris, y es una forma de entender de manera diversa lo que es lo trans. Antes las gafas no, Claro, antes eran las gafas del médico, de la psiquiatría. Entonces, y no había más, era la única manera de vernos. Entonces, y ha supuesto también la facilidad a la hora de transitar en las infancias, juventudes. Ya no necesitamos un certificado médico de que tenemos una enfermedad mental, ya no hay una enfermedad mental, y digamos que se facilita el proceso de transición. Anterior a
esta ley, lo que había era, en el Estado español, que fue una ley que en su momento fue la más avanzada del mundo también, porque las personas trans no se les obligaba a hacerse cirugías genitales. Eso fue una bomba. Pero claro, a costa de que la persona tenía diagnosticado un trastorno mental y que tenía que pasar mínimo 2 años modificando el cuerpo. Modificar el cuerpo con hormonas y cirugías, aunque sea nuestra elección, el que nos obligaran a hacer eso tiene un coste en nuestra salud física. Una de ellas, por ejemplo, es que ya no teníamos derecho a la reproducción, porque nos quedamos estériles. Luego que Claro, muchas compañeras, con las cirugías que se hacían, algunas salían bien, otras no salían bien, y otras compañeras incluso morían en esos intentos, ¿no?, de hacerse cirugías muy invasivas para el cuerpo. Entonces, digamos que, y además mayoría de edad, la gente entendía que ser trans era a partir de los 18 años. Si yo nací con 18 años, ¿no? Las personas no binarias claro, con 18 años. Y al final había que poner encima de la mesa las infancias trans, que eso también vino por toda la organización de las progenitoras, progenitores de las infancias trans, que también claro, incidieron. Mira, que yo tengo hijos, hijas, hijes, que son pequeños y son trans, porque no es lo mismo hablar a una persona adulta de mi infancia trans, que está bien y está guay, pero también que la gente vea que hay gente pequeña. Y con mucho cuidado, porque estás visualizando a una persona pequeña y por lo tanto puede ser objeto de violencia. Entonces ahí había que hilar fino siempre, porque las infancias trans también claro. hay que protegerlas. Yo soy una persona adulta y elijo mi visibilidad de alguna manera, y entonces yo sé hasta dónde me puedo exponer a la violencia, ¿no? Pero digamos que esta ley supone un giro epistemológico trans, si se quiere, ¿no? De derechos y de... Claro. Claro, es que eso me recuerda, fíjate, o sea, me ha encantado el ejemplo de las gafas, de verdad. O sea, yo creo que con el espejo y las gafas se puede entender perfectamente. De verdad que genial. Y claro, es que mucha gente relaciona efectivamente, y todavía lo sigue relacionando, ¿no? El tema de que estás en un cuerpo equivocado, ¿no? Esa dimensión del mundo en dos géneros, femenino-masculino, blanco-negro, o sea, es que todo es como dicotomías, ¿no? O sea, no hay un continuo, ¿no? Donde hay muchas opciones y muchas alternativas, ¿no? Sino es como todo muy... Y recuerdo, fíjate, hace 20 años, cuando yo estudiaba el máster aquí en la Universidad de La Laguna, que éramos como súper modernos porque se hablaba de transexualidad y de transgénero. Entonces, transgénero en ese momento eran las personas, o se entendía que eran las personas que no sentían la necesidad de modificar su cuerpo para vivir su realidad trans. Y transexual, pues eran las personas que necesitaban cambiar su cuerpo, ¿no? Y a mí siempre me producía como a mí eso me parecía como raro, ¿no? O sea, a mí algo no sabía exactamente el qué. Claro, yo también me fui por otros derroteros, pero, y ahora, ¿no? Que se habla de las realidades trans, que se empieza a conocer, que realmente se empieza a visibilizar, entiendo dónde estaba el error, ¿no? O sea, que estábamos nosotras ahí en el máster, nosotras, o sea, yo fui cómplice de esa patologización, ¿no? De las realidades trans, ¿no? Qué triste, ¿no? Que desde... No, pero fíjate, no solamente también la población trans, ¿vale? Digamos que cuando nosotras empezamos a utilizar, y fue en esa época, 2007, 2008, aquí en el Estado español, empezamos a utilizar transexual y transgénero, digamos, era para dar a entender a la gente y a la población que hay muchas formas de ser trans, y transgénero es una Claro, de ellas, sin quitar la palabra transexual, porque ha sido el término histórico en el Estado español, y digamos la imagen del activismo que se estaba haciendo hasta ese momento. A nivel interno, nosotras tuvimos muchos conflictos entre nosotras. Hubo peleas, hubo fricciones, hubo gente que se fue, gente que vino después, es decir, que digamos que esto también tambaleó de manera interna el activismo trans, porque mucha gente entendió que, que nos estábamos insultando unas a otras, porque una era más trans, otra eran menos trans, una eran verdaderas trans y otra eran falsas trans,
Y entonces al final todo ese Wow, proceso, claro, que hubo un problema muy fuerte dentro, es decir, claro, yo recuerdo de romper amistades con compañeras que eran mayores que yo, porque tenían otra forma de entenderlo, trans. Ahora no, ahora nos volvemos a llevar, pero me refiero que hubo un momento muy, muy fuerte en aquellos años. Fue una ruptura primero interna nuestra, que al final, claro, digamos, que forma parte del proceso de construcción de nuestro propio discurso. Por eso nosotros ahora, al menos en el Estado español, no usamos transexual y transgénero, decimos trans, porque nos resulta clasista. Y luego porque hay personas que, que son en teoría transexuales, pero luego deciden no modificar el cuerpo más adelante porque se habitúan, o personas transgéneros que luego toman otra decisión y sí modifican el cuerpo. Por lo tanto, no tenía mucho sentido esta separación en la claro, práctica, en la vida real, entre transexual y transgénero, porque es clasista. Las experiencias se van moviendo, las necesidades se mueven, se desplazan. Y luego, obviamente, que es clasista en el sentido de que entonces las compañeras que tienen acceso a la cirugía son transexuales y las que no son transgénero. Sonaba problemático, ¿vale? Sonaba claro, problemático en todos los sentidos. Y entonces al final era trans, porque al final los médicos incluso usaron esas categorías para decir verdadero trans de nacimiento y transexual que se hace en la edad adulta, transgénero, el falso trans. ¿Saben? Incluso los médicos incorporaron estas cosas y fue un peligro. Lo que al principio fue una estrategia para ampliar el paraguas, al final fue un problema. claro. ¿Sabes? Entonces, Wow, digamos, eso no lo conocía, eso. No claro, conocía eso. estamos dentro, nosotros siempre estamos Falso dentro. trans y, bueno, madre mía. Claro que sí, y entonces como que hay gente que nace y gente que lo elige. Y obviamente esto también es muy problemático, además es muy binario, porque Claro, independientemente, claro, porque ¿qué significa nacer trans? ¿Qué significa hacerte trans? Al final es absurdo, primero porque es un binario y al final las personas trans toman, digamos, decisiones y eso no es de nacimiento, son decisiones que se toman y luego te hiciste o naciste, al final no nos interesa la causa de lo trans. Lo que sí nos interesa es la causa de la transfobia. Porque independientemente que sepamos cuál es la causa de lo trans, si es biológico, biopsicosocial o solamente social, no va a cambiar nuestras vidas. No va a cambiar la vida de claro, trans, ni de mujeres trans, ni de no binarias. Eso no va a cambiar nunca. Vamos a seguir en situaciones de pobreza, transfobia, violencia de todo tipo. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es cuando sepamos identificar de dónde proviene la transfobia, que esto ya está más que estudiado también. Date cuenta que nosotras, claro, mujeres trans, hombres trans y no binarias, desafiamos una idea fundadora de nuestra cultura, que es esa idea de hombre y de mujer. De alguna manera la desafiamos. También las personas claro, intersexuales. Lo que pasa es que esa es otra población diferente, ¿no? Eh, y precisamente por desafiar esa idea cultural de hombre y mujer, ahí existe toda esta violencia. Porque luego, si te fijas, la heterosexualidad obligatoria necesita de dos sexos bien diferenciados para que tenga sentido. Entonces, no solamente claro, cuestionamos la identidad de hombre y mujer, sino también cuestionamos la heterosexualidad como la única posibilidad. Porque, claro, claro, empiezas a ampliar y hacer un continuo y diversificar, al final, ¿qué es la heterosexualidad? Sexos opuestos, claro, claro. pero si yo soy opuesta a ti, esto es heterosexualidad, si soy opuesta al otro, también es heterosexualidad. Tú eres mujer, pero la otra persona es un hombre, también es heterosexualidad. Me explico, es decir, que al final, Hmm, incluso muchas nociones de hetero, gay, lesbiana, al final muchas veces no tiene sentido cuando hablamos de toda la población trans, porque nuestra experiencia excede esas categorías también. claro. Y rompe también con la idea de sexualidad unida a la reproducción, ¿no? Centrada en la reproducción, ¿no? Yo siempre voy R con eso, ¿no? Es ese modelo de sexualidad que siempre está ahí machacándonos, ¿no? Y que al final es la semilla del resto, ¿no? Es como el axioma principal de donde sale el resto, ¿no? La LGTBI-fobia, el coitocentrismo, la heterosexualidad obligatoria, bueno, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, las realidades trans están desafiando el status quo del patriarcado.
Con lo cual, al patriarcado no le interesa nada darle rienda suelta. Mira, y hablando de esto del patriarcado y demás, ¿no? Te escuchaba hablar y me recordaba cuando estaba en el pueblo de pequeña. Yo no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero bueno, sí se conecta ahora. De pequeña yo en mi pueblo de veraneo, que había una persona, el típico personaje del pueblo que era el raro, ¿no? Y digo el raro entre comillas, cursiva y como protegidito, ¿vale? Y claro, yo ahora lo miro en la lejanía y yo interpreto que era una persona trans. Interpreto que era una persona trans bueno, pues que sufrió muchísima violencia y discriminación, ¿no? Y eso me hace pensar, ¿es verdad que hay más personas trans ahora o siempre han existido personas trans? Porque eso es un bulo, ¿no? Que hay muy... y ahora con la ley trans se escuchan pues esas ideas de es que la ley trans lo que va a hacer es que aparezcan más personas trans, están invitando a que las infancias se vuelvan trans cuando no lo son y bueno, barbaridades de ese tipo. Sí, la respuesta no es binaria, no es un sí ni un no, ¿vale? Digamos que es más complejo, porque yo te podría decir sí y no. Ujú. Y sí y no, porque, por ejemplo, cuando se empieza a construir este modelo de la transexualidad en los años 40 y 50, quienes eran transexuales eran un grupo muy minoritario, que tenía que cumplir roles binarios de género, tenían que odiar todo su cuerpo de arriba abajo, derecha izquierda, obviamente tienen que ser heterosexuales después del tránsito. Digamos que eran personas que tenían que cumplir muchos requisitos. La gran mayoría de la población trans no los cumplen. Entonces, si para ellos transexuales eran 10 que entraban en la unidad en Estados Unidos, ahora entran muchas personas más porque han abierto el abanico de posibilidad, porque lo trans nunca fue eso solo. Porque Claro, hay trans que son lesbianas, gays y bisexuales, con la identidad que asumen. Hay personas trans que no se quieren operar. Hay personas trans que se hormonan pero no se operan. Gente trans que se opera pero no se hormona. Es decir, que la experiencia, digamos, es múltiple. Incluso hay mujeres trans que son masculinas en la expresión de género. Hombres trans que son femeninos en el rol de género. Que en un inicio esa gente cuando entraba en las consultas no se les dejaba entrar. No son trans. Porque ser trans significa esto y esto. Claro, cuando tú dices, no, mira, es que nosotras somos como el resto de la gente que no es trans, es decir, la gente cis. Al igual que hay mujeres masculinas, hay mujeres trans que son masculinas. Al igual que hay mujeres lesbianas, hay mujeres trans que son lesbianas. Al igual que, y así con todo. Entonces, claro, la experiencia claro. trans se amplía y entonces parece que hay más personas. Luego, ¿qué ocurre? Que como hay gente ahora que es visible, cosa que en mi época se escondían, sobre todo los hombres trans, que pasaban desapercibidos y se escondían, ahora la gente lo dice, hay más visibilidad y entonces la gente parece que está viendo un montón de gente trans. Pero es que antes Claro, siempre hubo más de lo que la gente pensaba, pero estaban, digamos, escondidos. Y luego ahora hay más gente que se acerca a lo trans porque es posible para ellos y ellas. Date cuenta que nosotros tenemos compañeras ahora que son mayores de edad y están empezando la transición. Y toda su vida han vivido como hombres cis heteros, es decir, como hombres que no son trans, son heterosexuales, masculinos, casados con mujeres e hijos, y siempre fueron trans, pero nunca lo dijeron. Ahora, en la mayoría de edad, dice, el contexto está mejor, parece ser que hay menos violencia, voy a dar un paso hacia adelante. Pero esa persona, por claro. ejemplo, fue trans. ¿Qué ocurre ahora? Que esa persona, ahora si fuera joven, lo diría en el instituto. Y entonces de repente Claro, ¿ves? Hay una chica trans en el instituto, otra más. No, no, es que siempre hubo. Lo que pasa es que la experiencia, el asumirlo, el vivirlo, se está haciendo antes, lo estamos nombrando antes y sin ningún problema y con orgullo. Porque ahora el lenguaje que, es otro. claro, qué importante iba a decir eso, qué importante nombrar, qué importante visibilizar y qué importante decir las cosas por su nombre, llamarlas, ¿no? Darles los espacios y reconocerlos en ambos sentidos, ¿no? De reconocerte, de darte tu espacio y reconocerte de respetarte, ¿no?
de entender que ese es tu espacio. Qué importante, ¿no? Y en los institutos es verdad que yo lo veo también, lo veo bastante, cosa que hace a lo mejor 10 años, en mi experiencia profesional, era difícil ver Mira, realidades trans. por Así que ejemplo, bueno, cuando yo estaba en el instituto, eran de segundo de la ESO hasta segundo bachiller. Solamente había un chico trans y fue un caso súper raro y fue como algo como, wow, ¿no? Como ver a alguien con una tara súper rara, ¿no? Y ahora tú ves, tú entras a cada clase y puede haber uno, dos, la otra clase puede haber menos, en la otra clase no hay nadie, pero en la otra hay cinco. Pero tiene que ver también porque las compañeras antes no transitaban en los institutos, transitaban cuando eran más grandes. O lo que la gente no sabe es que a las compañeras se les expulsaba de los institutos. Porque yo que tengo 36 años, habían compañeras que eran más grandes que yo, ellas se iban del instituto con 12 13 años, porque el alumnado se reía de ellas, el profesorado también, y no había ningún protocolo ni de bullying, ni de acompañamiento al alumnado trans, y la gente no sabía nada de ese tema. Ellas se iban, y desde claro, que de edad estaban en la calle ejerciendo la prostitución. Claro, si tú coges a las compañeras, las botas fuera y están en la periferia ejerciendo la prostitución, nadie las ve. ¿Dónde están las trans? Eso no existe, claro, pero que sí estaban, en mi época estaban. Lo que pasa es que una terminó siendo drogodependiente, la otra se suicidó, la otra se tiró de una ventana y quedó discapacitada. Es decir, son las experiencias nuestras. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora todo eso pasa, pero en menor medida y hay más visibilidad y tu madre, tu padre, tu familia te está apoyando. Pero es que tu padre te decía, eres maricón, tienes que salir de casa ya y tenías 14 años, ¿a dónde ibas? Y muchas no fueron a centros de menores, muchas vivían su vida de aquella manera, con 14 años ya ejerciendo la prostitución y hormonándose de manera ilegal, no estaba legalizado. Toda la claro. terapia hormonal venía del Reino Unido, se compraba aquí en una farmacia extranjera, las compañeras se pinchaban las hormonas de manera clandestina, sin supervisión médica. Sin supervisión médica, a saber las secuelas que puede haber, ¿no? Muchas compañías le dieron trombosis y tal, y a otras murieron de, ¿no? Pero para que vean como antes era una realidad invisibilizada, entonces la gente no veía nada, eso era un tema de la noche, de lo Claro, oculto, del siniestro, del mundo de la prostitución, ¿no? Pero es que ahora yo tengo derecho a estudiar, pero es que yo quiero claro, trabajar, es que a mí se me tiene que ver, y si me tienes que querer, me tienes que querer trans, me tienes que querer como no binaria. Ya no vale, claro. eso tengo que esconder y que mierda esto de ser trans y ojalá no hubiese nacido trans, ¿entiendes? Y ya los discursos están cambiando, ahora hablamos de orgullo. Claro, qué importante lo que decías al principio, ¿no? De la ley trans, al final es el resultado de todo un proceso de años que han supuesto un montón de crisis y un montón de reflexión, y que no solo es una cuestión legal de una serie de medidas de protección y de no discriminación, sino que es un fomento del cambio de actitud ante las realidades trans, ¿no? De una transformación real de la sociedad hacia las realidades trans, y yo voy más allá, hacia la diversidad sexual. O sea, es lo que decías tú en un momento dado, ¿no? O sea, esa heterosexualidad obligatoria, ese patriarcado cis, ¿no? De todos nos tenemos que amoldar a una expresión de género, a unos roles, a unos estereotipos, a un cuerpo, a un binario, ¿no? Todo binario. Y la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que si nos ponemos a contar realmente las personas que se ajustan a ese modelo normativo, se quedan cuatro pelagatos y el resto del mundo estamos en la diversidad sexual, ¿no? Y además es que le decimos a la gente que no es trans, a la gente que es cis, le decimos, es que ni siquiera ustedes están cumpliendo a rajatabla ese modelo binario Claro, que de alguna para manera nada. me intentas imponer a mí. Sí, 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 Es para que nada, claro. hay mujeres cis que tienen características sexuales que por ser ellas mujeres, pues amor no tiene tanta cadera como la gente espera, o no tiene tanto pecho, o él no es tan alto como se espera,
o tiene una manera, o a lo mejor no tiene tanta barba poblada ese chico cis. Muchos chicos cis cuando van al gimnasio, ¿para qué es? Para hipermasculinizarse. Y ellos entienden que eso es un proceso natural y es cultural. Están Claro, utilizando de alguna manera tecnología que quizás no son tan invasivas como las nuestras, pero están utilizando tecnología para entrar en un binario. Pero claro, total. personas que no son naturales son las personas trans que quieren entrar en el binario. Que la gente que quiere entrar en el binario, digamos, tiene ese derecho, porque digamos que es lo que llevamos arrastrando siempre. Lo que además decimos algunas personas como yo, que somos no binarias, o tenemos otra idea, otro pensamiento, es, pero es que además se puede vivir, se puede habitar de otra manera este mundo. Y esto no solamente beneficia a las personas no binarias, sino a la gente que es cis o trans, hombre trans, mujer trans, que digamos que se puedan relajar con esto. Que no pasa nada, que si yo Claro, tengo barba, que si tengo pecho, tengo pecho, y luego tengo pene, pues tengo pene, y no ocurre nada, que al final eso puede ser una posibilidad. claro. Qué relajaditos viviríamos, ¿no? Y relajaditas y relajaditas. Mire, para terminar, si alguna persona joven que nos está escuchando tiene dudas sobre su identidad de género, ¿qué le podrías decir? ¿En qué se podría fijar o qué consejos, según tu experiencia o tips prácticos, no lo sé, o sea, qué le diríamos a una persona joven que está con dudas? Sí, desde Libertad siempre decimos a la gente que no tenga prisa, ¿vale? Que por lo general la duda que uno tiene con respecto a sí misma no es una duda que sea tuya, no te pertenece. Esa duda viene de afuera y se instala dentro de ti por presión social, por ideas de la cultura, parece como que te cuestionan lo que tú eres, lo que tú ya sabes que eres. Pero igualmente, si no lo tienes claro y piensas que realmente tienes una duda y un conflicto, lo que le digo yo a la gente es tengan paciencia y tranquilidad. No hace falta hacer ni agarrarse ninguna etiqueta por ahora, porque no es necesario por ahora, y no modificar el cuerpo, porque modificar el cuerpo es lo último que las personas trans y no binarias podemos hacer, pero es lo último, porque sí que es cierto que es un derecho, pero no significa que sea cualquier cosa, daña al cuerpo. Nosotras no Claro, negamos que hacer, por ejemplo, tratamiento hormonal y cirugía son cosas invasivas para tu cuerpo, daña tu salud. Si claro, esa es la opción para que tú vivas una vida feliz, primero ten en cuenta todas las opciones posibles. Intentar, digamos, habitar otros espacios antes de llegar a esa conclusión, porque no hay prisa en el fondo. A no ser que lo tengas muy, muy, muy claro. Pero cuando tomes esa decisión, sabes que hay cosas que son irreversibles y las personas tienen que claro, saber. Por lo tanto, en cuestiones de identidad, qué soy, qué no soy, al igual que con la orientación, qué es lo que me gusta. ¿Me gustan los hombres, las mujeres, ambos, ninguno, todo fluye? Lo que le pido yo a la gente y desde Libertran es tranquilidad. Porque cuando nosotros utilizamos categorías, son como herramientas políticas para visibilizar un tema. No es porque la gente entre en las categorías de manera perfecta y estable. Y no hay por claro, qué tranquilidad. Si no hay una etiqueta, pues no hay una etiqueta por ahora. Luego tendrás otras y las podrás cambiar si quieres, ¿vale? Digamos que las claro, etiquetas tú te las puedes quitar y poner. Que si quieren modificar el cuerpo, se lo tienen que pensar un poquito más. Y no hay prisa. Y tienen que conocer a las personas trans en primera persona. Las personas no binarias y trans en primera persona. No solamente en la tele, que está muy bien, todos los referentes que se ve, sino hablar con las personas en el mundo real. Y ya con eso claro, está viendo cuál es el camino y todo eso forma parte del acompañamiento. En nuestro lado hay mujeres que son masculinas, hay mujeres trans, hay no binarias, hay gays que tienen mucha pluma, como se suele decir. Estamos rodeados de mucha diversidad y todo eso le va a acompañar a la persona en su camino, sea cual sea. No hay prisa. qué bueno. Pues me quedo con esos dos tips que me parece que son súper potentes de tranquilidad y además que es algo que yo creo que en la sociedad actual, ya lo hemos hablado en algún directo, ¿no? De esta sociedad que nos mete mucha prisa del aquí, el ahora, de todo va todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, y asumimos, ¿no? Que la vida también tiene que ser así rápida, ¿no? Y ciertamente creo que puede ser una herramienta súper potente, ¿no? El pararnos
respirar y es como, bueno, vamos a tomarnos esto con tranquilidad, ¿no? Y el tener contacto con otras personas trans, ¿no? El conocer a otros referentes, qué importante visibilizar, de verdad. Pues yo estoy súper contenta de visibilizarles a ustedes, de darles el espacio para que, bueno, pues para que nuestros jóvenes de Consexus y otras personas a las que lleguemos, pues puedan conocerles y acercarse a ustedes y preguntar y informarse. Y de verdad que se me ha hecho súper corto, o sea, yo estaba mirando el reloj y es como, por favor, ya. Sí, sí, sí. Sí, Nada, sí, así que nosotras, muchas gracias por la invitación, porque para nosotras significa visibilizarnos en el mundo real, aunque sea aquí a través de internet, ¿no? Que nos pongan cara, que somos de aquí, de Tenerife, de Canarias. Eh, y esto es lo que nosotros estamos diciendo, porque en las redes sociales hay mucha información y no es real de lo que estamos diciendo supuestamente, de lo que queremos. No queremos convertir a toda la población en trans, obviamente. Lo que queremos es que la gente sea libre de expresar el género que tenga, como quiera y como pueda. Ya está, eso es lo que queremos. Todo lo demás probablemente sea un bulo y sean invenciones. ¿Vale? Si realmente claro, quieren conocer lo que queremos decir, que se acerquen y nos pregunten, que aquí estamos. efe- efectivamente. Gracias. Me alegro este último y yo voy a poner, yo voy a sumarme a ese último mensaje de cuidado con los mensajes de odio que recibimos constantemente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Ahora que estamos en elecciones, pues todavía se enciende mucho más. Vendrán las elecciones generales en noviembre y bueno, o sea, no me quiero ni imaginar cómo puede ser eso. Entonces, cuidado también con toda esa información que nos llega, porque en la mayoría de las ocasiones son bulos, ¿no? Y qué mejor que un espacio seguro como Libertrans, donde te pueden orientar y te pueden informar de manera veraz, ¿verdad? Y desde ese enfoque de diversidad sexual, que desde Consexus estamos pues siempre ahí partiendo de él y vamos, nos sentimos súper orgullosas de ello. Jos, mil gracias, de verdad, mil gracias a Libertrans, ha sido un placer y nada, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos. A mí nunca me sale, yo no, a ver, siempre sí. Pues mil gracias. Muchas Hasta gracias. luego.